Bueno, se ve ahí la presentación de variable aleatoria. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver en esta, en esta unidad número 2 de variable aleatoria va a ser la idea de variable aleatoria unidimensional, o sea, vamos a ver el concepto, la idea de variable aleatoria aplicado a una única dimensión. Después, más adelante, vamos a ver una unidad en la cual vamos a analizar esto mismo, pero ya para dos variables. Vamos a ver la idea de característica y recorrido o dominio de una variable aleatoria, función de probabilidad. Vamos a ver lo que entendemos por variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, función de densidad para una variable aleatoria continua, función acumulada, esperanza y varianza. Y al final vamos a ver cómo aplicar ese concepto, esa idea de esperanza matemática a los juegos de azar, que es la esencia de la teoría de probabilidad. ¿Sí? Así que esa es un poco la agenda de la clase que vamos a tener el día de hoy. Bueno, van a ver que algunos conceptos están relacionados con lo que vimos en la parte de probabilidad. Nosotros en probabilidad teníamos un experimento aleatorio, que es aquel experimento del cual nosotros no vamos a poder determinar cuál es el resultado que vamos a tener antes de realizar ese experimento aleatorio, pero sí podemos llegar a saber cuáles son los resultados posibles que puede tener ese experimento aleatorio. ¿Sí? A ese resultado que nos da un experimento aleatorio, nosotros lo vamos a poder definir a partir de una determinada cantidad numérica. Ahí es donde aparece esta idea y este concepto de variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Básicamente es una función que lo que hace es asignar a cada elemento de ese experimento aleatorio un determinado valor. Esas variables aleatorias pueden tomar valores discretos o valores continuos, como por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado en dos ocasiones y definimos que nuestra variable aleatoria va a ser la cantidad de veces que obtenemos el valor 5, entonces en ese experimento aleatorio nosotros estamos definiendo los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria. Entonces, como veíamos recién, una variable aleatoria básicamente es una función, una transformación que lo que va a hacer es aplicarle a un elemento del espacio muestral un valor en el conjunto de los números reales. Ese valor es el que recién veíamos, puede ser un valor discreto o un valor continuo. ¿Sí? Por eso es lo que tienen acá, un poco la definición de que dado un conjunto omega al cual nosotros vamos a definir como espacio muestral, en donde se encuentra definida una función de probabilidad, una función x que asigna un valor real sobre ese conjunto del espacio muestral, de manera tal que lo que va a hacer es transformar esos valores del espacio muestral en un valor en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Por eso, esa variable aleatoria lo que hace es involucrar probabilidad a los resultados del espacio muestral. Y esa transformación la hace en cantidades numéricas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor, ¿sí? Pero la idea básicamente es, yo tengo un espacio muestral, tengo los posibles resultados que va a tener ese espacio muestral, y lo que va a hacer es hacer una transformación de ese resultado del espacio muestral a, o sea, una función o una transformación X dentro del conjunto de los números reales. ¿Sí? Vamos a verlo con este ejemplo para ver si se entiende un poco la idea que hay detrás de esa función que entendemos como variable aleatoria. Defino un experimento aleatorio que es lanzar 3 veces una misma moneda, que sería lo mismo que lanzar 3 monedas, porque la idea básicamente es la misma. Entonces, defino un suceso o un evento, la figura cara, y defino mi espacio muestral,
el conjunto S, como los resultados posibles que podemos obtener en ese experimento aleatorio. Como por ejemplo, que me salga cara, 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 seca, cara, seca, cara, seca, cara, cara, seca, 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 cara, y estos últimos dos, seca, cara, seca, cara, seca, seca. Algo similar a lo que vimos en la parte de probabilidad. ¿Sí? Entonces, del experimento aleatorio, de mi evento o suceso, figura cara, y de mi espacio muestral, yo voy a definir una variable aleatoria como la cantidad de caras obtenidas en ese experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué posibles valores va a tomar esa variable aleatoria? Esos posibles valores son lo que se conocen como el recorrido o el dominio de esa variable aleatoria, que en este caso serían los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Es decir, a este resultado del experimento aleatorio que se encuentra en el espacio muestral conformado por las figuras cara, 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 le va a corresponder este valor 3. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo 3 veces la figura cara. A este valor que tengo acá, a este valor, mejor dicho, a este posible resultado de ese experimento aleatorio formado por los elementos seca, 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 le va a corresponder el valor de la variable aleatoria igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo 0 veces la figura cara. ¿Sí? Y de la misma manera voy a tener los que le corresponden el 2 y los que le corresponde el valor 1, ¿sí? Que serían estos últimos tres que tengo acá. Porque en estos últimos tres resultados solamente se obtuvo una única vez la figura cara en esos tres lanzamientos de la moneda. ¿Sí? Por eso es que lo que hace esa variable aleatoria es hacer una transformación en la cual a cada resultado del espacio muestral le determina un determinado valor en el conjunto de los números reales. En este caso, los valores que está tomando son valores discretos. ¿Sí? No sé si con este ejemplo se entiende un poco mejor la idea de variable aleatoria. Bueno, entonces, una variable aleatoria, como recién lo estábamos viendo, es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Lo que hace esa variable aleatoria es asignar a cada posible valor su correspondiente probabilidad. Es decir, cada uno de esos valores que recién veíamos en este ejemplo, obviamente va a tener su correspondiente probabilidad. O sea, el 0 va a tener una probabilidad, el 1 va a tener una probabilidad, el 2 también, y el 3 también. ¿Sí? Por eso es que lo que se define acá es que cada valor de esa variable aleatoria va a tener su correspondiente probabilidad. Entonces, en este ejemplo que veíamos recién, cuando yo quiera definir la probabilidad para el valor 0, voy a tener una probabilidad, que acá la podemos ver gráficamente, va a estar entre 0,10 y 0,15. Para 1 y para 2, acá lo podemos ver gráficamente, esa probabilidad va a estar entre 0,35 y 0,4, y la probabilidad para el valor 3 también va a estar entre 0,10 y 0,15. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se calculan esas probabilidades. ¿Qué es esa distribución de probabilidad? Bueno, es la distribución de probabilidades asociadas a cada uno de los valores de la variable aleatoria. Esa distribución de probabilidad es un concepto teórico y se utiliza para representar a poblaciones cuando uno está analizando esta idea de variable aleatoria. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esos valores de probabilidad para cada valor de la variable aleatoria? Bueno, en este caso es fácil determinar que la probabilidad, por ejemplo, para el valor x igual a 0 es 1/8. ¿Por qué 1/8? Bueno, porque yo estoy definiendo esta probabilidad como casos favorables sobre casos totales. ¿Cuántos casos favorables tengo de que no me salga ninguna vez la figura cara? Y solamente tengo este resultado. ¿Sí? Tengo 1 de 8 posibles casos que se pueden dar en ese experimento aleatorio. Por eso la probabilidad es 1/8, 0,125. Para el valor x1 y el valor x2, la probabilidad es 3/8 porque
acá puedo ver que cuando yo defino dos valores para la figura cara, sería este que tengo acá, este y este otro. O sea, tengo 3 casos favorables de 8 casos totales. Lo mismo para el valor x1, que serían estos últimos 3 que tenemos acá. Y después, el valor x3 le va a corresponder una probabilidad de 1/8 porque yo solamente tengo un solo posible resultado en el cual se estén dando esos 3 resultados de la figura cara. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esa distribución de probabilidad para cada valor de mi variable aleatoria, consigo estas probabilidades. ¿Qué característica tiene esta función de distribución de probabilidad? Que si yo hago la sumatoria de todas esas probabilidades, siempre me tiene que dar igual a la unidad. O sea, siempre que haga la suma de esas probabilidades tienen que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una función de distribución de probabilidad? Por un lado, que esas probabilidades sean mayores o iguales a 0. Eso, de alguna manera, ya lo habíamos definido en la unidad número 1 con probabilidad. Sabemos que las probabilidades negativas no existen y tampoco las probabilidades mayores a 1. Por lo tanto, esas probabilidades son valores entre 0 y 1. Y, como veíamos recién, la sumatoria de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo acá les estoy dando 3 posibles casos de distribuciones de probabilidad en donde tendríamos que ver si en los 3 casos se cumplen o no estas 2 condiciones para que nosotros podamos definir que estamos en presencia de una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, acá tengo los posibles valores que toma la variable x y sus correspondientes probabilidades. Entonces, en esta primera distribución de probabilidad, ¿estamos teniendo estas 2 condiciones? Y las probabilidades todas son positivas, ¿sí? Y no tenemos ninguna probabilidad que sea mayor a 1. La primera condición la cumple. Ahora, ¿cumple la segunda condición de que la suma de todas estas probabilidades sea igual a 1? A mí me dio, yo sumé y me da 1,1, profe, no sé si sumé bien. No, me sumaste bien, o sea, no se está cumpliendo esta segunda condición, por lo tanto, Claro, no se estaría cumpliendo la segunda, sí, sí. exacto, por lo tanto, esta no es una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Pasamos a esta segunda, en donde creo que son los mismos valores, ¿no? No. Sí, lo que me pasó acá fue que cuando lo quise cambiar, me olvidé de modificar. Entonces, a ver, vamos a hacerlo mejor. Hagamos de cuenta que este valor de 0, este 0,1 que tengo acá, no corresponde. O sea, no lo tenemos. ¿Sí? Tenemos este de acá, no, tampoco. El de 0,36, el de x1. ¿Sí? El de x1, 0,36 no lo conozco. Conozco el de menos 2, el de menos 1, el de 0 y el de 2. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál debería ser el valor de probabilidad para x1, ¿qué me dirían ustedes? Que sería 0,35. No, a ver. No había escuchado si el 0,1 quedaba o Sí, no. sí, sí, el que queda, el de 0,1, solamente el que eliminamos es el 0,36 de x1. Los demás quedan todos. Este valor sí hacemos de cuenta que no lo tenemos. 0,74 me dio a mí, descontando el de 1. Perfecto, entonces, ¿cuánto tendría que ser la probabilidad de x1? ¿0,26? Ahí está, ¿sí? Eso es lo que yo me olvidé de modificar acá, ¿sí? En estas otras 2 distribuciones. Y entonces, si este valor de probabilidad para x1, en vez de ser 0,36, fuese 0,26, ahí sí estaríamos en presencia de una distribución de probabilidad para esta variable aleatoria x1.
¿Sí? Bueno, obviamente que acá no se va a cumplir porque nuevamente se repiten los valores. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, yo cuando lo quise cambiar me olvidé de modificar los valores en la segunda y en la tercera tabla. ¿Sí? Pero se entiende la idea, ¿no? O sea, si yo tengo que todas las probabilidades son positivas, que la suma de esas probabilidades es igual a 1, entonces ahí yo puedo estar hablando de una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Para una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Estamos viendo que todos estos valores son valores discretos. Vamos a ver qué pasa cuando esos valores sean continuos. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta qué entendemos por variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta va a ser aquella cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito de posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria, o pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento y así sucesivamente hasta un último elemento, pero que ese último elemento no lo voy a poder determinar, sino que lo voy a poder contar o imaginar de manera infinita, que sería, bueno, si yo tengo que definir que el conjunto de los números enteros es un conjunto infinito, eso en topología seguramente después lo van a ver, que ese conjunto infinito es un conjunto infinito numerable. ¿Sí? Es decir, más allá de que yo no sé cuál es el último elemento, al poder establecer una relación con otra función que sí sea contable, yo voy a poder definir que esos conjuntos son conjuntos infinitos, numerables o contables. ¿Sí? Por eso el conjunto de los números enteros, de los números naturales, de los números pares, de los números impares, se los entiende como conjuntos infinitos, contables o numerables. ¿Sí? Porque siempre voy a tener un último elemento al cual yo podría llegar a estar contando. En ese caso es cuando estamos en presencia de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces, supongamos que esa probabilidad P de X depende de la cantidad que puede ser asignada a cualquiera de varios valores posibles y que cada valor determina una distribución de probabilidad diferente. A esa cantidad es la que se la conoce con el nombre de parámetro de una distribución. Es decir, una distribución de probabilidad, más adelante cuando empecemos a ver los modelos de probabilidad, vamos a ver que tienen sus respectivos parámetros. Esos parámetros son los que van a determinar las probabilidades para esas variables aleatorias. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver ciertas características que tiene una variable aleatoria, como el caso de la esperanza matemática. La esperanza matemática de una variable aleatoria se define como el valor promedio esperado que tiene esa variable. ¿Sí? Básicamente es la misma idea que nosotros tenemos cuando calculamos un promedio para un conjunto de valores. ¿Cómo se define esa esperanza o ese valor esperado? Como la sumatoria desde x1 hasta xn de cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Es decir, si volvemos a utilizar el ejemplo que veíamos recién de lanzar 3 monedas y contar las veces que vamos a obtener la figura cara, ya sabemos que esos posibles valores son 0, 1, 2, 3, ya habíamos definido sus probabilidades, P de X, y ahora como la esperanza se define como la sumatoria de cada valor de la variable por su probabilidad, lo que hacemos es ir multiplicando cada valor por su probabilidad. 0 por 1 octavo, 1 por 3 octavos, 2 por 3 octavos, 3 por 1 octavo. ¿Sí? Nuevamente, como esa esperanza está definida a partir de la sumatoria, cuando hacemos la suma de todos esos valores nos da 1,5. Este 1,5 sería el valor esperado que nosotros tendríamos para esta variable aleatoria. ¿Sí? Es decir, para el ejemplo de lanzar 3 monedas, su valor esperado es 1,5. ¿Qué significa ese 1,5?
que si nosotros llevamos adelante ese experimento una cantidad infinita de veces, lo que estaríamos esperando, de ahí viene esa expresión de valor esperado, que vamos a estar obteniendo en promedio 1,5 veces la figura cara. ¿Sí? Es decir, si yo a este experimento de lanzar 3 monedas lo repito una cantidad infinita de veces y calculo el promedio de todas esas infinitas cantidad de veces que realizo el experimento aleatorio, estaría obteniendo en promedio que la figura cara me salió 1,5 veces. ¿Sí? Esa es un poco la idea que nosotros después, al final de la clase, vamos a tratar de llevarlo un poco al contexto de los juegos de azar para que lo podamos interpretar o ver de una manera diferente. Bueno, y la otra característica que tiene una variable aleatoria es la de varianza. ¿Sí? La varianza de una variable aleatoria se define como la esperanza matemática del cuadrado de la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza matemática. Es decir, básicamente es la esperanza del cuadrado de la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza matemática. La misma definición que tienen acá es esta expresión de varianza. ¿Sí? Esta E, recuerden que es esperanza. ¿Sí? Y esto que tienen acá entre corchetes es la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza matemática. Por eso esta diferencia está elevada al cuadrado. Esta sería la definición de lo que es la varianza de una variable aleatoria. Pero después, si uno, como vemos acá, tenemos un binomio al cuadrado, hacemos el desarrollo de este binomio al cuadrado, vamos a llegar a una expresión similar a esta que tenemos acá, que es la que se conoce como fórmula de trabajo para la varianza de una variable aleatoria. ¿Sí? Esa fórmula de trabajo para la varianza se define como la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Sí? Cualquiera que haga el desarrollo de este binomio al cuadrado va a llegar a esto que tenemos acá abajo, que es lo que se conoce como fórmula de trabajo y es la que nosotros vamos a aplicar ahora para poder calcular la varianza del ejemplo que recién estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar esta fórmula o esta definición, yo necesito que los valores de x de la variable aleatoria estén elevados al cuadrado. Entonces, primero elevo al cuadrado cada uno de estos valores, por eso me queda 0,149, y como yo tengo que calcular la esperanza de esa variable aleatoria al cuadrado, lo que voy a hacer es, a estos valores al cuadrado los voy a multiplicar por sus probabilidades. ¿Sí? 1 octavo por 0, 3 octavos por 1, 3 octavos por 4, 1 octavo por 9. Y como para calcular la esperanza yo tengo que hacer la sumatoria, entonces hago la suma de todos estos productos y eso me da 3 enteros. Ahora, este 3 es este primer término. Ahora, a este 3, ¿qué le tengo que hacer? Restarle el cuadrado de la esperanza. Recién vimos que el cuadrado, la esperanza es 1,5, por lo tanto el cuadrado de la esperanza va a ser 1,5 al cuadrado. ¿Sí? Por eso la varianza que nos va a quedar para este ejemplo va a ser 3 menos ese 1,5 elevado al cuadrado. Eso me da 0,75 unidades al cuadrado. ¿Por qué lo estoy expresando como unidades al cuadrado? Bueno, porque así son las unidades en cómo va a estar definida la varianza de una variable aleatoria. Entonces, para a veces trabajar con estas unidades al cuadrado no es tan sencillo de poder interpretar, por eso es que aparece la otra medida de variabilidad, que esto lo vamos a ver más adelante en la parte de estadística descriptiva, que se conoce con el nombre de desvío estándar. Ese desvío estándar, que siempre va a estar simbolizado con este sigma, simplemente se define como la raíz cuadrada de la varianza. O sea que al 0,75 yo le calculo su raíz cuadrada y eso me da 0,86. Lo que tiene de particular este desvío estándar es que ese valor de la varianza que me había quedado en unidades al cuadrado, ahora con el desvío estándar ya
esas unidades al cuadrado se eliminan, ¿sí? Ya no, como yo le aplico la raíz cuadrada, se va esa unidad al cuadrado, ¿sí? Y me queda en la misma unidad que tenía de la variable aleatoria. O sea que a lo que estamos llegando acá es que la varianza de ese ejemplo de lanzar 3 veces una moneda y contar el número de caras me está dando 0,75 como varianza y 0,86 como desvío estándar. ¿Sí? Después, vuelvo a repetir, cuando lleguemos a la parte de estadística descriptiva, ahí quizás veamos un poco en profundidad el análisis o la interpretación que le podemos dar a la medida de varianza y de desvío estándar. ¿Sí? Pero por ahora simplemente decirles que son medidas de variabilidad. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Porque acá estamos ahora entrando en la parte de variable aleatoria continua ahora. ¿Se viene entendiendo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Y la verdad que la última parte como que se me hizo como un matete. Sí. Entendí hasta el momento de que había que sumarle y tiene que llegar hasta 1, si pasa 1 no lo es, y ahora esta parte ya es como que me mareé. Y lo que vimos hasta acá son las condiciones que tiene que cumplir una variable aleatoria cuando nosotros definimos una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Sí, sí. Esas condiciones que debe cumplir una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria son estas dos condiciones que veíamos recién, de que las probabilidades sean mayores o iguales a 0 y que la sumatoria de esas probabilidades sea igual a 1. ¿Sí? Lo que pasa es que Sí. quizás a ustedes es como que no le termina de cerrar para qué me sirve todo esto. Bueno, tengan en cuenta que son varias las unidades que nosotros tenemos que ver y a medida que nosotros avancemos es como que van a entender un poco más la idea que hay detrás de cada Claro, como uno que de se estos va temas. relacionando una cosa con la otra. Una Exacto, cosa así. tal cual, exactamente. Se va a ir relacionando. De hecho, ahora es como que ustedes ya interpretan lo que es un experimento aleatorio, cuáles son los posibles resultados que se puede dar, cómo calcular una probabilidad, todo eso de a poco ya lo van interpretando y lo van sabiendo. Entonces, acá es donde aparecen estos nuevos conceptos. De hecho, variable aleatoria es uno de ellos. Y lo que estamos definiendo acá es las características Sí, que va a tener una variable aleatoria. ajá, esa parte entendí. Ya la otra, cuando vino lo de la esperanza, esa parte no la entendí bien. Bien, bueno, acá es una de las características que tiene una variable aleatoria. Esas características que tiene una variable aleatoria es su esperanza matemática y su varianza. Su esperanza matemática está definida de esta manera. ¿Qué interpretación puedo darle a esa esperanza matemática? Es el valor promedio que va a tomar esa variable aleatoria. Ahora por eso le decía, al final de la clase vamos a ver un ejemplo y a ver si con ese ejemplo les termina de cerrar un poco la idea que hay detrás de esperanza matemática. Por ahora, la idea de que la esperanza es un promedio esperado y la forma en cómo calculamos esa esperanza es a través de esta expresión. ¿Sí? Y la otra característica es la que veíamos recién, la de varianza. Esa varianza se define como el cuadrado de la esperanza de la diferencia entre esa variable aleatoria y su valor esperado. Si eso cuesta de entenderlo, cuando veamos la parte de estadística descriptiva van a entender un poco mejor la idea que hay detrás de varianza y de variabilidad. ¿Sí? Por ahora es una característica más que tiene una variable aleatoria. La forma en cómo nosotros vamos a calcular esa varianza va a estar dada por esta expresión. La esperanza de esa variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Por eso nosotros hicimos esta representación. Lo que hicimos acá simplemente fue calcular este primer término, la esperanza de x al cuadrado, es decir, haciendo de cuenta que yo calculo la esperanza de esta variable aleatoria que tengo acá, en esta columna, que son los valores de x al cuadrado, y simplemente hago la sumatoria de cada valor de esa variable aleatoria por su probabilidad. Por eso me da 3. Ese valor 3 le voy a tener que restar ahora el cuadrado de la esperanza, que fue lo que hicimos antes. La esperanza me dio 1,5,
lo elevo al cuadrado, hago la diferencia y eso me da 0,75 unidades al cuadrado. Lo que les decía recién es, como la varianza siempre me va a quedar expresada en unidades al cuadrado, para evitar esa interpretación y llegar a un valor con unidades al cuadrado, simplemente si yo le aplico la raíz cuadrada a esa varianza, lo que me va a dar es un nuevo valor que es el desvío estándar de una variable aleatoria. La particularidad que tiene este desvío estándar es que ya no está en unidades al cuadrado, sino que está en las mismas unidades que tiene esa variable aleatoria. ¿Sí? Suponete que vos estás calculando la varianza para una variable que es pesos, ¿sí? Entonces vos estarías teniendo acá pesos al cuadrado, o dólares al cuadrado, o euros al cuadrado, o la unidad que sea de esa variable aleatoria al cuadrado. Como eso no es tan sencillo de poder interpretar y de poder calcular otras medidas que vamos a ver más adelante, se utiliza el desvío estándar. ¿Por qué? Bueno, porque este desvío estándar me va a quedar en las unidades que yo tenía de esa variable. Si la variable que estaba analizando son dólares, este 0,86 son dólares, no dólares al cuadrado. ¿Sí? O sea, por ahora, esa sería por ahí la única diferencia a la hora de tener que utilizar el desvío estándar y no quedarme con la varianza. ¿Sí? No sé si con ese resumen alcanza como a poner un poco en contexto todo lo que fuimos viendo. Sí, sí. Bien. Igual, no esperen que yo les pregunte. Si hay algo que no se está entendiendo, me abren el micrófono, me lo dicen. Yo no estoy ahora viendo el chat, perdón, no los chats, sino el chat no estoy viendo, así que no sé si están mandando alguna pregunta. Si alguien pregunta algo por el chat y si alguien puede habilitar el micrófono, se los agradecería que me puedan comentar cuál es la consulta que se está haciendo. ¿Sí? Porque si no, yo tengo que dejar de compartir, ir a ver el chat y eso no va a ayudar en nada. Pero no hay problema, si pueden habilitar el micrófono y hacer la consulta, yo me detengo y trato de volver para atrás. Y si alguien hizo alguna consulta por el chat y ustedes me lo pueden comentar, agradecería que lo puedan hacer. ¿Sí? Bueno, ahora ya vamos a dejar atrás lo de variable aleatoria discreta y nos vamos a centrar en variable aleatoria continua. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de este ejemplo fácil para ver la importancia que tiene el análisis de una variable aleatoria continua. Suponiendo que se observa el tiempo de llegada entre dos vehículos a una estación de servicio. ¿Sí? O sea, estamos analizando ese tiempo de llegada entre dos vehículos a una estación de servicio. Si nosotros pudiéramos realizar una buena medición, podríamos suponer que 80 segundos puede tomarse como el valor medio y que el valor real del tiempo de llegada entre dos vehículos puede estar dado entre 60 y 100 segundos. ¿Sí? Es decir, puedo suponer que 80 segundos sería el promedio del tiempo que tarda en llegar dos vehículos a una estación de servicio, entonces, como ese es un valor promedio, quizás hay vehículos que tardan menos de 80 segundos, quizás hay vehículos que tardan más de 80 segundos. ¿Sí? Entonces, por eso, en el caso continuo, es más lógico visualizar las probabilidades en intervalos que en el caso de puntos en particular. Es decir, nosotros vamos a ver más adelante que cuando ustedes estén en presencia de una variable aleatoria continua, no va a tener sentido calcular probabilidades en un valor específico y puntual, sino que esas probabilidades las vamos a tener que hacer a través de intervalos, porque de esa manera nosotros vamos a poder definir mejor cuál sería la probabilidad de que se esté dando ese suceso o ese evento para el caso de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Entonces, en ese caso, también esa variable aleatoria va a tener una función de distribución de probabilidad. Nada más que para el caso continuo, esa función de probabilidad
va a estar caracterizada por una función f de x que recibe el nombre de función de densidad de probabilidad. Es decir, lo que veíamos recién, en ese ejemplo de las tablitas y esos valores que a ustedes les había dado 1,1 en un caso, y después corrigiendo la otra nos había dado 1, ahí teníamos una variable aleatoria discreta y su función de probabilidad. Pero para el caso de una variable aleatoria continua, lo que nosotros vamos a tener es una función f de x que recibe el nombre de función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Esa por ahora es la diferencia que hay entre lo que vimos antes para el caso discreto y lo que vamos a ver ahora para el caso continuo. Entonces, primeramente, tendríamos que definir lo que es una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable con un conjunto de posibles valores que va a ser infinito y que de alguna manera no lo vamos a poder contar, como por ejemplo el conjunto de los números reales. ¿Sí? Sabemos que es un conjunto infinito y que es un conjunto infinito no numerable porque de alguna manera no lo podríamos llegar a contar. ¿Sí? Ese conjunto de valores posibles es el rango que tiene esa variable aleatoria continua. Entonces, sea x una variable aleatoria, decimos que esa variable aleatoria es continua si existe una función no negativa f definida sobre todo el conjunto de los números reales, tal que para cualquier conjunto B de números reales, nosotros vamos a definir la probabilidad de que la variable x pertenezca a ese conjunto de los números reales a partir de la integral de la función de probabilidad por su respectivo diferencial. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que esa variable x tome valores en un conjunto B se obtiene al integrar la función f sobre el conjunto B. A esa función es la que nosotros llamamos función de densidad de probabilidad, más conocida como f de p. ¿Sí? Esa f de p lo que me habla es de una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Es decir, básicamente yo lo que voy a tener es una función, como la que podemos ver acá en esta curva. Esa variable aleatoria va a estar definida en un intervalo AB, y cuando yo quiera calcular probabilidades, lo que voy a tener que hacer es integrar debajo de la curva entre esos valores en los cuales yo quiera calcular esa probabilidad para mi variable aleatoria. Es decir, la integral entre A y B de la función por su respectivo diferencial. ¿Sí? Eso básicamente es lo que ustedes deberían hacer para poder calcular probabilidades en el caso de una variable aleatoria continua. Ahora, así como una variable aleatoria discreta tiene sus características en su función de probabilidad, ¿se acuerdan que las probabilidades tenían que ser mayores o iguales a 0? Bueno, para el caso continuo, lo que tiene que ser mayor o igual a 0 es la función. Es decir, tiene que ser una función no negativa. ¿Sí? Ustedes saben mejor que yo qué es lo que se tiene que cumplir para que una función sea no negativa. ¿Sí? Y la otra condición, ¿se acuerdan que para el caso discreto, la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1? Para el caso continuo, la integral entre menos infinito e infinito de esa función de densidad tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Si se cumplen estas dos condiciones, entonces podemos decir de que estamos en presencia de una función de densidad para una variable aleatoria continua. ¿Sí? Y esto fue lo que definimos recién. Sea x un valor entre a y b, la probabilidad de que esa variable x tome valores entre a y b va a estar dada por la integral, como lo vemos acá en este gráfico, entre a y b de esa función de densidad por su respectivo diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante todo este análisis? Bueno, muchos procesos aleatorios están descritos por variables de forma que son conocidas las probabilidades en determinados intervalos. Esto lo vamos a ver también más adelante cuando empecemos a ver modelos o distribuciones de probabilidad ya definidas, donde quizás no sea necesario hacer ningún cálculo, simplemente nosotros ver cuál sería la probabilidad a partir de algunas transformaciones que vamos a tener que hacer, pero ya
me adelanto un poco para decirles que no va a ser necesario tener que calcular probabilidades a través de integrales, porque esas probabilidades que nosotros vamos a tener que calcular ya van a estar definidas a partir de valores que ya se encuentran calculados o de valores que se consideran estandarizados. Entonces, pero básicamente la idea es esa, ¿sí? De que cuando nosotros calculemos una probabilidad de una variable aleatoria para el caso continuo, lo que vamos a estar calculando son ni más ni menos que esas famosas áreas que ustedes ya estuvieron calculando en análisis o en cálculo matemático en determinados intervalos. ¿Sí? Bueno, y después aparece otro concepto que es el de probabilidad acumulada. Yo sé que esto por ahí al principio les haga algo de ruido, pero cuando empecemos a calcular probabilidades para modelos de probabilidad, quizás ahí se pueda interpretar o entender mejor la idea que hay detrás de probabilidad acumulada. Pero básicamente lo que podemos ver que hay detrás de una probabilidad acumulada, lo podemos ver como una generalización de frecuencias acumuladas. Es decir, si yo a esas probabilidades las fuera sumando, lo que estaría haciendo sería como ir acumulando todas las probabilidades que hay debajo de un determinado valor. Bueno, eso es un poco la idea que hay detrás de este concepto de probabilidad acumulada. ¿Sí? Esa probabilidad acumulada obviamente va a llegar a un techo máximo de 1, que sería la probabilidad máxima que puede llegar a acumular una variable aleatoria continua. ¿Sí? Bueno, esto es un poco quizás está más relacionado con lo que vamos a ver ya al final de la asignatura, cuando veamos la idea que hay detrás de lo que se conoce como valor P y nivel de significancia para la parte de test de hipótesis. Pero bueno, ya habrá tiempo para llegar a eso. ¿Sí? Bueno, empecemos a ver un ejemplo que estuvimos viendo recién. Yo sé que esto por ahí a ustedes les va a resultar un poco más fácil de asimilar porque están más acostumbrados a trabajar con esto que con cuestiones de estadística o de probabilidad. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo una variable aleatoria continua dada por esta función f de x definida en el intervalo 0,2 por esta expresión k por 4x menos 2x al cuadrado y 0 en otro caso. ¿Sí? O sea, cuando la variable x toma valores entre 0 y 2, está definida a través de esta función. Cuando esa variable x está en un intervalo distinto, esa función vale 0. Entonces, acá les aparece esta primera pregunta, que es muy parecido a cuando uno empieza a practicar y ver esta idea de variable aleatoria continua, es empezar a definir cuál es el valor de k. Yo acá tengo un valor k, un parámetro k, en el cual no sé cuál es ese valor, es un número real, obviamente, a partir del cual va a depender esta función de densidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer para poder calcular cuál es el valor de k en esta función de densidad? ¿Qué harían a partir de lo que hasta ahora vimos? Estamos en presencia de una variable aleatoria continua. Ya vimos las condiciones que debe cumplir esa variable aleatoria. Hacemos que eso sea igual a 1. Hacemos que eso sea igual a 1. Bien, esa sería la segunda condición, ¿no? Sí.
Pero, ¿qué sería igual a 1? Lo malo de esto es que no puedo escribir, eso es lo que tiene de malo esta plataforma. Me hubiera gustado poder aprovechar este espacio que tengo acá para escribir, pero bueno, lo van a tener que hacer ustedes. ¿Qué es lo que tendría que ser igual a 1? No está mal lo que decís, pero ¿qué? ¿Les faltaría algo a eso? Tendría que hacer la integral entre 0 y 2 de la función, de la primera función. Ahí está, ahí me gustó más. ¿Sí? Si yo planteo la integral entre 0 y 2, que es donde está definida esta variable aleatoria, y esa integral la igualo a 1, estaría planteando la condición 2 que tiene que cumplir una función de densidad de probabilidad. Se están olvidando de la condición 1. Y ojo ahí, ¿eh? ¿Cómo me puedo dar cuenta por ahora de que esto es una función no negativa en este intervalo? ¿Qué tipo de función tengo acá? Es una cuadrática. Es una cuadrática, ¿sí? Cuyo parámetro a es negativo. Ustedes saben mejor que yo que cuando ocurre eso, la forma, la representación gráfica de una función cuadrática que tiene un parámetro negativo, ¿qué forma tiene? Sí, es con cavidad negativa. O sea, como que las ramas van para abajo, ¿sí? Entonces, ya sé que las ramas, o sea, cuando yo haga el dibujo de esta cuadrática va a tener una figura así, no sé si se está viendo ahí mi cursor, pero va a tener esta forma así hacia abajo, al menos en este intervalo, ¿sí? Ahora, eso, para que se dé esa situación, mi valor de K tendría que ser ¿cómo? Negativo. Mm, Para que me dé positivo, digamos, esa función, la primera condición. eh, No, positivo, positivo, ¿sí? claro. Pero no tiene que ser el Entonces, total de eso, pues, el total de eso no tiene que ser mayor a 0 el total de la función como primer condición. no, sí, por eso, o sea, entre 0 y 2, esta función tiene que ser mayor o igual a 0. Eso significa que tiene que estar por encima del eje X. Sí, Entonces, si yo tengo una función cuyas ramas van hacia abajo, es porque entre 0 y 2, esta función va a tener esa forma así de cóncava hacia abajo. ¿Está? sí, eso sí. Sería como una B corta invertida. ¿Sí? Ahora, lo que yo preguntaba es, para que se dé eso, el valor de K, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Ah, claro, positivo. Positivo, porque si K es negativo, me cambia esto y la parábola ahora va a ir para arriba. Entonces ahí quizás la cosa cambie, ¿sí? Entre 0 y 2. ¿Se entiende, no? Lo que digo, lo que pasa es que como no puedo escribirlo, no puedo dibujarlo, es como que me cuesta a mí poderlo expresar. Pero bueno, nada, por eso les decía que esas son otras de las limitaciones que tiene esta plataforma, que por ahí Zoom sí te permite escribir arriba y no hay problema. Entonces, a ver si ustedes me dicen cuál sería entonces. Bueno, entonces con este planteo que yo les estaba haciendo, es donde yo puedo definir o asegurar que se cumple esta primera condición de que la función es no negativa, al menos en este intervalo, entre 0 y 2. ¿Sí? Es fácil integrar esto, ¿sí? Así que a ver si alguien se anima y nos dice cuál sería el valor de K. Bueno, yo mientras que ustedes van haciendo las cuentas, los defino por ahí algunas cositas que sería importante, ¿no? Esto que veíamos que entre menos infinito a infinito la función tiene que ser igual a 1, ¿sí?
Eh, por lo tanto, esta integral entre menos infinito y cero va a ser cero. Esta integral entre 2 y más infinito va a ser cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en intervalos por fuera del intervalo 0,2, la función era igual a cero. Por lo tanto, la integral de este primer término es cero, la integral de este último término es cero, por eso solamente me va a quedar la integral entre 0 y 2 de esto que tengo acá. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer? Espero que no hayan visto el valor de K. Todos saben cómo integrar esto, ¿no? O va a ser necesario que hagamos un repaso de eso. Espero que no. Yo ya ni me acuerdo de lo que tengo cómo integrar. Yo lo entendí, profe, pero con el tema de integrales estoy como medio retrasado, así que le tendría que dar un repaso. Bueno, a Sí, ver, por favor. esperen que no sé cómo compartir acá. Bueno, creo que ahí tendrían que estar viendo esta casi pizarra que tiene Google. ¿La ven o no? Sí, sí. Sí, sí, se ve, profe. Ah, perfecto. Bien, entonces lo que habíamos dicho es que tenemos que calcular la integral entre 0 y 2 de K por, ya me olvidé cuánto era, 4x menos 2x al cuadrado. Se me va para cualquier lado el mouse. Traten de tener paciencia. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que definir, ¿no? Bien, ¿cómo calculamos esta integral? Como K es una constante, pueden hacer distributiva o dejarla ahí afuera, pero bueno, la integral de 4x al cuadrado va a ser 4x al cuadrado, no, la integral de 4x es 4x al cuadrado dividido 2. Creo, no sé, si hay alguien que me tiene que corregir, me corrige porque, como le dije antes, ya no, hace tanto que no hago esto que ya ni sé. Y la integral de 2x al cuadrado va a ser 2x al cubo sobre 3. ¿Sí? Todo esto para ser evaluado entre 0 y 2. Igual a 1. No sé si ustedes utilizan otra notación, otra forma, pero bueno, yo de los que me acuerdo, eh, así era como calculaba integral. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bien. Bueno, entonces esto, corrigiendo un poco, me va a quedar 2x cuadrado menos 2 tercios de x cubo. Bueno, acá ¿Profe van a tener que entre aplicar 0 y 2 o entre 1 y 2 era? No me acuerdo entre cuál es. 0 entre 0 y 2, decía el enunciado. ¿Sí? Eso sí me acuerdo que recién lo vi, entre 0 y 2. ¿Sí? Por eso la estoy evaluando acá entre 0 y 2. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ahora
van a tener que aplicar esa famosa regla de Barrow, ¿sí? Reemplazar primero por 2, eso me va a quedar 2 al cuadrado 4, por 2, 8, menos 16 tercios. Estoy reemplazando por 0, perdón, por 2. Y después, como a esto le voy a tener que restar lo evaluado en 0, lo evaluado en 0 es 0, me va a quedar esto, igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, 8 por 3, 24, menos 16 es 8 tercios, o sea que 8 tercios de K es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de K? 3 octavos, ¿no? 3 octavos. Perfecto. Bien, bueno, ahí ya tenemos una función fácil para integrar, tampoco era tan difícil, ¿sí? Ese sería el valor de K para lo que nosotros teníamos que definir y calcular. Bueno, acá estamos. Entonces, ya esto lo habíamos definido y bueno, acá yo les tenía ya preparado el valor de K de 3 octavos, ¿sí? Bueno, y acá lo podemos ver un poco gráficamente, ¿sí? Acá tengo la función en el intervalo 0,2 como les había planteado antes, que es cóncava hacia abajo, por lo tanto, entre 0 y 2 esta función es positiva. Obvio que por encima de 2 y por debajo de 0, la función es negativa. Entonces ahí ya no podría decir que esa es una función de densidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿por qué ahí el límite, el límite no, ¿cómo es? Bueno, tiene el 2 arriba y el 1 abajo. Bueno, esperen, no se adelanten. Acá simplemente les mostraba este gráfico, ¿no? Que es el de la función que nosotros tenemos, para que no quede duda de que esta función es positiva en el intervalo 0,2. ¿Sí? Bien, y con respecto a la pregunta, porque en el punto B me pide hallar la probabilidad de que x sea mayor a 1. Entonces, como yo ya conozco el valor de k, para poder calcular la probabilidad de que x sea mayor a 1, tengo que calcular la integral desde 1 hasta 2. ¿Sí? Ah, bien, bien. Recuerden esta, no, me adelanté, esta definición, que si yo quiero calcular la probabilidad de un valor x entre a y b, ¿qué tengo que hacer? Calcular la integral entre a y b. En este caso, entre 1 y 2. Porque más de 2 ya no puedo pasarme porque sé que esa función ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Que no tendría sentido calcular la integral de 2 a infinito. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, yo voy a tener que calcular la integral desde 1 hasta 2 de el valor k, que ya lo conozco, 3 octavos de 4x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Bien. Sin hacer el cálculo de la integral y todo lo demás, según lo que vimos, todo lo que hay debajo de esta curva, entre 0 y 2, ¿cuánto tiene que ser? ¿Igual a cuánto? Todo lo que hay debajo de esta curva. ¿A 1? Es igual a 1, perfecto. Ahora, si a mí me pide la probabilidad que x sea mayor a 1, 1 es el eje de simetría de esta parábola, ¿no? Por lo tanto, esto me separa en dos partes congruentes. ¿Sería necesario calcular esta integral si yo ya conozco toda esa interpretación que ustedes saben de matemática y de todo lo demás? ¿Cuánto va a dar esta probabilidad? 0,5. 0,5. ¿Sí? Entonces, ven cómo si uno tiene bien en claro
determinadas condiciones, saber que esta parábola va a tener una concavidad hacia abajo, que la integral entre 0 y 2 es igual a 1, y que si yo tengo que calcular la probabilidad de x mayor a 1, eso lo tendría que hacer a partir del eje de simetría, y que ese eje de simetría me separa a esta región de la curva en dos partes congruentes. Bueno, todo ese análisis al cual ustedes van a llegar si calculan esta integral que les dé 0,5. ¿Sí? Simplemente lo hice para que puedan relacionar un poco lo que ya a esta altura más o menos fueron viendo. Bueno, y después el otro punto que pedía era hallar la f mayúscula de A. ¿Qué significa esto? La función de distribución acumulada. Siempre que les aparezca f de A, función de distribución acumulada. Siempre que les aparezca f de P, se llama función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esa función de A? Para calcular esa función vamos a tener que integrar desde 0, o sea, desde el límite inferior, hasta un valor x. ¿Sí? Es decir, la integral desde 0 hasta un valor x. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar esto? Como esto me dice calcular la función de densidad acumulada, obviamente que esto me va a quedar en términos de x. O sea, me va a quedar justamente una función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Para qué me sirve esta función de distribución acumulada? Porque esto me permite poder calcular probabilidades. ¿Sí? Cuando yo haga la integral entre 0 y x de toda esta expresión, voy a llegar a 3/4 de x al cuadrado menos 1/4 de x al cubo. Y ahora, si yo, en vez de haber hecho esta primer probabilidad de x mayor a 1 y haber llegado a que esta probabilidad me va a dar 0,5, si ustedes ahora calculan para esta función de acumulada la probabilidad entre 1 y 2, también les va a dar 0,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función de distribución acumulada es una función que me permite calcular probabilidades. ¿Sí? Sin, obviamente, la necesidad de tener que hacer todo esto, ¿no? O sea, yo ya teniendo la función de densidad, puedo calcular la acumulada, y a partir de la acumulada, que es esto que tengo acá, calcular probabilidades. ¿Sí? No sé si se entendió, pero es un concepto así muy teórico de las funciones de variables aleatorias continuas. Es decir, si ustedes evalúan esta función en 2 y a esa función evaluada en 2 le restan esta misma función evaluada en 1, debería darles 0,5, que es la probabilidad de que esa variable aleatoria tome valores entre 1 y 2. Básicamente eso es lo que les dije. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta parte a ustedes está bien, porque esto es lo que más vienen haciendo en las últimas materias, ¿no? El integral y todo lo demás. Así que esto no debería costar tanto, me imagino. Bueno, ¿seguimos o cómo estamos hasta acá? Vio que en la rama, digamos, la función tiene que la otra es 0. 0, caso contrario, dice. ¿Se puede dar que haya otra función? Sí, como poder se puede dar, o sea, una función que esté definida en 3 intervalos, en 4, en más. ¿Sí? Generalmente o están en 2 o en 3. Ya si está definida a partir de 4 intervalos, va a ser medio difícil que se pueda hacer un análisis bien exhaustivo. ¿Sí? Pero como poder se puede dar tranquilamente. Sí. Está bien. Yo, de lo que recuerdo,
casi siempre analizábamos en 2 o en 3 como máximo. No creo que hayamos visto algún ejemplo en 4 o en más intervalos. ¿Sí? Pero poder se podría dar tranquilamente. Bueno, entonces, ¿ninguna duda hasta acá? Bueno, voy a entender que no hay dudas. Bueno, así como habíamos definido la esperanza para una variable aleatoria discreta, ahora lo vamos a definir para una variable aleatoria continua. ¿Cómo se define la esperanza para una variable aleatoria continua? Simplemente como la integral entre a y b, o sea, donde está definida esa variable aleatoria, de x por esa función de densidad. ¿Sí? No se olviden de este detalle importante, porque si no, si calculan nuevamente esto, sin la x, estarían calculando la función de densidad y sabemos que esa integral me tiene que dar igual a 1. Entonces ahora lo que me dice es que la esperanza matemática va a estar definida por la integral de esa función de densidad, pero multiplicada por x. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo que nosotros teníamos, sabemos que esa función definida en el intervalo 0,2 va a estar dada por esta expresión, y 0 en otro caso. Entonces, si yo tengo que calcular la esperanza matemática, ¿qué voy a tener? La integral entre 0 y 2 de x por esa función de densidad. ¿Sí? Sí, acá yo puse igual a 1, pero esto no les puse el resultado, no tendría que ponerlo. ¿Sí? O sea, después lo pueden calcular ustedes cuál sería la integral de esta función entre 0 y 2 de todo esto. O sea, acá ya les di el resultado, pero bueno, después lo pueden verificar ustedes para ver si llegan a ese mismo valor. ¿Sí? Ojo, no es que siempre la esperanza me va a tener que dar igual a 1, ¿eh? En este caso, me dio 1, pero no necesariamente eso vaya a ocurrir siempre. Bueno, y después la varianza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la varianza nosotros la habíamos definido como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza? Bueno, para el caso de una variable aleatoria continua va a ser algo similar, nada más que en términos de integral. Es decir, este primer término, la esperanza de x al cuadrado, la voy a definir como la integral entre a y b de x al cuadrado por esa función de densidad menos el cuadrado de la esperanza, o sea, el cuadrado de la integral de x por esa función de densidad. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo que estábamos haciendo, primero calculo este primer término, la esperanza de x al cuadrado, por lo tanto voy a integrar entre 0 y 2 x al cuadrado por esa función de densidad. ¿Sí? ¿Cuánto me da esta integral? Eso me da 6 quintos. A ese 6 quintos le voy a restar esto que yo le decía que me da la esperanza, igual a 1. Como a 1, si lo elevo al cuadrado me sigue dando 1, cuando haga esa diferencia me va a dar un quinto, y ese sería el valor de la varianza. ¿Sí? Eso después también lo pueden chequear y verificar ustedes. Si encuentran algo que no coincida, me lo dicen y después lo vemos. ¿Sí? Eso sería como para que puedan practicarlo. Bueno, y acá creo que va a venir la parte más, al menos lo que yo creo, más interesante de la clase, donde podamos relacionar un poco esto que estuvimos viendo hasta ahora de esperanza matemática. ¿Sí? Para los que les gusta los juegos de azar, les gusta la timba, creo que esto les va a venir al pelo, y a los que no, bueno, por ahí capaz que a partir de esto le empiecen a tomar otro gustito. Bueno, la esperanza de una variable aleatoria tiene sus orígenes en los juegos de azar, lo mismo que vimos para la parte de teoría de probabilidad, porque debido a que los apostadores deseaban saber cuál era su esperanza de ganar reiteradamente un juego, es donde empezó todo este estudio que hoy en día conocemos como teoría de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le puedo dar a esa esperanza de una variable aleatoria? Bueno, esa esperanza o ese valor esperado
lo que va a representar va a ser la cantidad de dinero promedio que se está dispuesto a ganar o perder después de un número grande de apuestas. ¿Sí? Es decir, si yo voy al casino y no sé, juego al blackjack o juego al póker, por poner dos juegos que se realizan en un casino, bueno, quizás hay veces que gane mucho dinero, habrá la mayoría de las veces que pierda mucho dinero, pero si yo voy y voy varias veces, o sea, si juego un número grande de apuestas, lo que voy a estar obteniendo a partir de esa esperanza de la variable aleatoria es el dinero promedio que estaría perdiendo o ganando. ¿Sí? Entonces, acá es donde uno puede empezar a ver un poco por qué mucha gente pierde gran parte de su vida en este tipo de juegos y obviamente hay quienes tienen la fortuna y la grandeza de ganar mucho dinero y mucha plata también. ¿Sí? Bueno, esto, ¿por qué lo puse así? No los tendría que ponerlo así. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos 5 minutos de corte, así yo corrijo un poco esta última presentación, porque la idea es que no mostrarle todo de una, porque si no, no tendría sentido. Y después retomamos y vemos, con esto ya terminaríamos la clase de hoy, ¿sí? Con este ejemplo que vamos a ver ahora de juegos de azar, y ya la semana próxima arrancaríamos con la parte práctica de esta unidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo 19:22, hagamos 5 minutos y antes de las 19:30 arrancamos, así liquidamos este ejemplo y terminamos la clase de hoy. ¿Les parece? Bueno. Bueno, profe. Dale, profe.
Bueno, ahora sí, estamos para continuar. Sí, profe. Bueno, gracias. Sí, sí. Ahí ya pasó a compartir nuevamente. Bueno, entonces la idea va a ser tratar de ver un ejemplo como el que les propongo acá y ver cómo lo podemos aplicar a partir de esta idea y este concepto de esperanza matemática y después tratar de darle cierto cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea este ejercicio? Bueno, en un juego, quien oficia de banca dispone de un dado y una bolsa en la cual tenemos una bolilla roja, 3 bolillas negras y 6 bolillas blancas. Lo que dice es que quien participe del juego debe pagar la apuesta y arrojar el dado. Si obtiene la figura 1 en ese lanzamiento del dado, tiene derecho a extraer una bolilla de esa bolsa. Si la bolilla seleccionada es de color rojo, se lleva un premio de 6.000 pesos. Si la bolilla extraída es de color negro, el premio será de 4.000 pesos y si la bolilla extraída es de color blanca, el premio es de 2.000 pesos. Con cualquier otro resultado, ese jugador pierde la apuesta de 1.500 pesos. Es decir, para poder participar del juego, va a tener que necesariamente pagar esa apuesta de 1.500 pesos. ¿Sí? No sé si se entiende el juego, pero nada, ahí tienen un poco cuál sería la forma en la cual podríamos ahora empezar a ver esta idea de esperanza matemática. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Perfecto. Bien. ¿Qué harían ustedes si tienen que resolver un problema de este tipo? Primero, ¿participarían en un juego así, donde tienen que poner 1.500 pesos y ver qué pasa si lanzan un dado y sale la figura 1 y si sale una bolilla roja cuando seleccionen una bolilla de esa bolsa, si sale blanca, si sale negra y llevarse ese importe? No, yo de verdad no, ¿No? ¿Por qué? porque no me gustan los juegos así. Así como. Y así al azar o estar Bueno, jugando así, eh, apostando plata y todo eso, la verdad que no me cuadra, por eso no lo haría. está bien. No, igualmente acá la idea es ver cómo aparece detrás la probabilidad y esto que estuvimos viendo de variable aleatoria. ¿Sí? Es decir, llevado más un poco a ese contexto, pero bueno, ahí es donde uno puede. Sí, entiendo tu mirada, tu opinión. Eh, Nada más que Claro, bueno. como usted preguntó si jugaríamos, por eso le respondí. Sí, sí, no. Igual mi pregunta apuntaba más a si jugarían para creer si estarían ganando o perdiendo, ¿no? Acá hasta ahora no vemos qué pasaría si una persona juega. O sea, la pregunta apuntaba a si, no, yo no jugaría porque en vez de ganar estaría perdiendo, o si alguien me dice, sí, yo jugaría porque tendría más probabilidad de ganar más plata de la que pude apostar. Obviamente que acá, como cualquier juego, se gana y se pierde. Lo interesante de todo esto es que acá yo puedo evaluar cuáles son las condiciones que se pueden dar en ese juego para saber qué estaría perdiendo o qué estaría ganando. ¿Sí? Entonces, la pregunta venía más por ese lado. Quizás no tanto si
les Igual gusta o no. Sí, lo estoy leyendo de nuevo el problema y no lo termino de entender en realidad el problema, porque dice una bolsa con una bolilla roja, 3 negras y 6 blancas. Cualquiera de esas que saque obtendría un premio. Pero dice figura 1. ¿A qué se refiere sí, con la figura 1? Si obtiene la figura 1. El dado sería. el dado, ahí está. ¿Sí? Quien participe del juego debe pagar la apuesta y arrojar el Sí, dado. Por sí. eso dice que quien oficia de banca dispone de un dado y de una bolsa con estas bolillas. Vos pagás la Entonces, apuesta y te da. Sí, ahí termino para ver si se entiende y después me dicen. Entonces, si vos pagás la apuesta de 1.500 pesos, te dan el dado y según lo que ocurra con ese dado, vas a tener la posibilidad de extraer una bolilla de esa bolsa o no. Sacan la bolilla y no lo vuelven a meter, o sea, saca la roja y no la vuelve a meter, No, no, o sí, eso no. Solamente tenés una única posibilidad de de claro, ganar 6. seleccionar sería de baja la seleccionar probabilidad. bueno, ahí es donde ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces ahí es donde a eso apuntaba yo con la pregunta, si jugarían o no, porque la verdad que no tendría alta probabilidad de poder ganar, o sí, ¿sí? Quizás si el juego modifique algunas cuestiones, la cosa cambie, ¿no? Entonces ahí ya, por ahí, alguien que entiende un poco de esto, dice, no, sí, voy a tener más probabilidad de ganar o, o no, ¿sí? Por eso, si alguien simplemente es un jugador empedernido y dice, bueno, sí, dame igual que yo, por más que pierda. O sea, a ver, porque lo sigo pensando, discúlpeme. La figura 1 se refiere a que si en el dado saca el número 1 va a poder extraer. Si no saca el número 1 no podría extraer. Y perdés todo lo que apostaste, exacto. No, entonces no juego porque no me sirve. Me voy a perder Bueno, toda la plata. bueno, no sabemos. ¿Qué sabes si justo te salió el No, uno? porque hay una ¿Sabés? probabilidad, entonces estamos hablando de que hay una probabilidad de 6, porque el dado tiene 6. Exacto, exacto. Bien. Entonces tengo una probabilidad de 6 No, que me no, salga. no, no es que tenés una probabilidad de 6. Tu probabilidad para poder tener premio en este juego sería de un sexto. Claro, bueno, sí, me expresé mal, pero No, no está claro, bien. sí, Igual no, entonces, yo te lo decía simplemente para que ustedes no se confundan tampoco después a la hora de tener que resolver y plantear. No es que tengo una probabilidad de 6. Mi probabilidad de poder tener premio, si es que yo necesito obtener la figura 1 al lanzar el dado, es de un sexto. Yo sé que a partir de ahí me puedo llegar a llevar los 6.000 pesos, me puedo llevar 4 o me puedo llevar 2. Que Ahora, estaría si eso no... ¿Cómo? que si, o sea, si saca 2.000 solamente estaría ganando 500 pesos. Ahí está. pero Estaría estaría, ganando 500 pesos. claro, pero ahí estaría, o sea, si saco la figura 1, buenísimo, estoy ganando siempre algo. Lo que pasa es que tengo que sacar sí Exacto, o sí la figura 1. Esa es la cosa. exacto, exacto, exacto. Y eso es lo que este juego, o este ejemplo, porque en realidad no es un juego, sino que es más un ejemplo, es para que ustedes empiecen a interpretar todo eso, ¿sí? Empiecen a hacer todo ese análisis de probabilidades, de situación, de contexto, y después, obviamente, ver lo relacionado en este caso con si gano o si pierdo. Recuerden que eso lo vimos recién. Si yo analizo la esperanza de una variable aleatoria, lo que voy a estar analizando es la cantidad de dinero en promedio que estaría dispuesto a ganar o a perder después de jugar varias apuestas. O sea, no es que, bueno, jugué una sola vez, me fue mal y siempre me va a ir mal, siempre voy a perder. No lo sé, quizás si yo sigo jugando, sigo jugando, sigo jugando, la cosa cambia. ¿Sí? Claro, Por es eso tentador su juego, es tentador su juego. no es mi juego, sino que es un ejemplo que seleccioné y me parecía bueno
para este tema, Ah, sí, ¿no? se entiende, profe. Igual creo, ahora no lo recuerdo bien, el año pasado seguro que no, pero me parece que en algún que otro año había metido algo parecido en un parcial con alguna modificación por ahí. Pero bueno, sí, son ejemplos que vienen bien, porque ahora vamos a ver cómo tener que calcular esas probabilidades y después cómo llegar a definir si yo estaría perdiendo o ganando en este juego. ¿Sí? Bueno, ahora que ya más o menos se entendió el juego, o sea, se entiende que si yo eh, voy a tener alguna ganancia, va a tener que depender si yo seleccioné el uno al lanzar un dado, y bueno, que si eso no ocurre, estaría perdiendo. Bueno, ahora, ¿cómo empezamos a plantear esa distribución de probabilidad que veíamos como una tablita con los valores de X, con las probabilidades, y después ver cómo plantearlo en términos de este juego de azar? Yo lo que voy a necesitar es definir la variable X. La variable X, en este caso, va a ser los valores o los premios que yo me estaría llevando para cada uno de esos casos. Es decir, yo me puedo ganar 6.000 pesos, pero eso va a depender de una determinada probabilidad, o sea, de un determinado contexto, que yo haya sacado el uno al lanzar el dado y que después haya seleccionado la bolilla roja de esa bolsa. Me podría llevar 4.000 pesos. Para llevarme 4.000 pesos, esos 4.000 pesos, que en realidad no es que me voy a llevar 4.000 pesos, sino que estaría ganando 2.500 en este caso, va a depender de si yo seleccioné el uno al lanzar el dado y si seleccioné una bolilla negra de esa bolsa. Y después estaría ganando, llevándome 2.000 pesos, si lancé el dado, me salió el uno y si seleccioné una bolilla blanca. ¿Tá? Entonces, básicamente, los valores de X van a depender de esos importes, de los 6.000, de los 4.000, los 2.000 y esos menos 1.500 porque sería lo que yo estaría perdiendo, ¿sí? Que sería lo que yo estaría apostando en este juego. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, mi variable X, ¿se acuerdan que recién nosotros veíamos? Son valores discretos. Bueno, acá siguen siendo valores discretos, nada más que expresados en términos de las ganancias o las pérdidas que me estaría representando este juego. ¿Sí? O sea, siempre que yo analice una esperanza matemática para un juego de azar, van a tener esta condición, o al menos en este juego. Habría que ver en otro juego, quizás la cosa cambie. ¿Está? Ahora, ¿cómo consigo estas probabilidades que yo ya les fui definiendo acá? ¿Qué tiene que pasar para que yo gane 6.000 pesos? Haber lanzado el dado, haber sacado el 1 y haber seleccionado una bolilla y haber seleccionado una de color rojo. O sea, se tuvieron que dar dos situaciones, ¿no? Por un lado, obtener un 1 y por otro lado, haber obtenido una bolilla roja al seleccionar una bolilla de esa bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar el 1 al lanzar el dado? Ahí ya lo había dicho la compañera, un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad de seleccionar una bolilla roja de esta bolsa que tiene una roja, 3 negras y 6 blancas? Un décimo. Exacto. Por eso, si yo multiplico esas dos probabilidades de un sexto por un décimo, eso me da 1 sobre 60. De la misma forma, cuando yo tenga que definir la probabilidad para poder obtener o poder llevarme esos 4.000 pesos, yo voy a tener la probabilidad de volver a seleccionar el 1, un sexto, y la probabilidad de seleccionar una bolilla negra de esa bolsa. Como tengo 3 negras de 10, esa probabilidad es 3 de 10, cuando yo multiplico por un sexto, eso me da 3 sobre 60. Y de la misma manera, para poder ganar los 2.000 pesos, yo tuve que haber seleccionado la figura 1 al lanzar el dado, con una probabilidad de un sexto, y haber seleccionado una bolilla blanca de esa bolsa que tiene 10 bolillas en total.
su probabilidad va a ser 6 de 10. Cuando yo multiplique esas dos probabilidades, un sexto por 6 de 10, eso me da 6 de 60. ¿Sí? Y como en otro caso yo voy a estar perdiendo lo que aposté, que son los 1.500 pesos, ¿de qué va a depender este 1.500? Y de que yo haya de qué va a depender que yo pierda este importe, ¿no? Va a depender de que al lanzar el dado me haya salido cualquier figura que no es el 1, perdón, que sería 5 sextos, y ¿qué más? A ver si alguien se da cuenta. Y que no saque ninguna bolilla, por lo tanto. Sí, pero en ese caso ya no tendría yo no tendría que estar en esa situación de la bolilla. En realidad la probabilidad es 5 sextos. Lo que pasa es que yo acá lo expresé 50, 60 avos, ¿saben para qué? Para que ustedes se den cuenta que cuando yo haga la suma de todo esto, me dé igual a 1. ¿Sí? O sea, por eso dejé todo dividido por 60, para que cuando hagan la suma de todas estas probabilidades puedan ver claramente, por eso no lo simplifiqué tampoco, de que esto es igual a 1, ¿no? Me da 60 de 60. ¿Sí? Es decir, acá simplemente voy a tener que multiplicar la probabilidad de 5 sextos. ¿Está? Nada más que yo les he expresado en 50 60 para que ustedes puedan corroborar que la suma de estas probabilidades es igual a 1. ¿Sí? O sea, acá no es necesario multiplicar ninguna probabilidad de las bolillas porque por más que yo saque un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 en el dado, no voy a tener la posibilidad de seleccionar ninguna bolilla. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, la suma de todo eso da 1. Exacto. ¿Sí? Es decir, esta probabilidad de 50-60 avos que yo les escribí acá, quizás no sería necesario de calcularla, simplemente hacer 1 menos la suma de estos, que sería estos 50 sobre 60. ¿Está? Bueno, ahora viene la parte más interesante. ¿Se acuerdan cómo calculábamos nosotros esperanza matemática? Multiplicando cada valor de la variable x por su correspondiente probabilidad. Bueno, eso mismo vamos a tener que hacer acá. Esto por esto me da 100, esto por esto me da 200, esto por esto me da 200, esto por esto me da menos 1250. Por lo tanto, cuando yo haga la esperanza de esta variable aleatoria, o sea, cuando sume todos estos valores, me va a dar menos 750. Este menos 750 pesos es lo que en promedio yo estaría perdiendo cada vez que juegue a este juego una cantidad infinita de veces. O sea, un número importante de apuestas. ¿Sí? O sea que nunca va a salir ganando. Para este juego no. En Bien. promedio vos estarías perdiendo esto. Quizás fuiste una vez, jugaste y te llevaste 6.000 pesos. Quizás fuiste otra vez, jugaste y te llevaste 4.000. Quizás fuiste otra vez y perdiste la apuesta. Ahora, si vos analizaras el promedio de todas esas ganancias y esas pérdidas que hayas tenido, en promedio vas a estar perdiendo esto, 750 pesos. ¿Sí? Esa es la idea que hay detrás de esperanza matemática, en este caso para un juego de azar. ¿Sí? Ahí tienen un juego, les pueden plantear a sus amigos, amigas y apostarles a que vayan a ganar y bueno, van a ganarse un par de pesos si lo plantean. A ver, obviamente que esto va a depender siempre del tipo de enunciado. Fíjense en qué pasaría si quien participa del juego debe pagar la apuesta y arrojar el dado. Y si obtiene un número par, entonces tiene derecho a seleccionar una bolilla de la bolsa. ¿Qué harían en ese caso? Si para poder seleccionar una bolilla tendrían que obtener un número par.
al lanzar el dado. Ahí la probabilidad Y ahí la sería más... probabilidad es un 50%, Aumenta. o sea, Ahí la probabilidad es 0,5 de que me salga par, 0,5 que me salga 0,5. impar. Entonces, ahí, claro, ahí voy a tener quizás más chance de llevarme o 6.000 o 4.000 o 2.000. ¿Sí? Quizás ahí cambie la apuesta, quizás me diga, bueno, vos podés participar de este juego, pero la apuesta es de, no sé, 3.000 pesos, supongamos. Entonces ahí quizás solamente puedas ganar cuando te lleves 6.000 o cuando te lleves 4.000. Quizás cuando te lleves 2.000, bueno, no vas a perder todo, pero no vas a estar ganando nada de plata, ¿no? Estarías perdiendo en ese caso 1.000 pesos. Pero bueno, por eso pueden ver cómo, dependiendo del tipo de suceso, de evento que se pueda dar, quizás ahí ya la esperanza cambie. Si yo planteo de que quien participa del juego debe pagar la apuesta y arrojar el dado, y que va a tener derecho a extraer una bolilla de la bolsa si obtiene un número par. Obvio que ahí este valor esperado va a cambiar, porque van a cambiar las probabilidades. Entonces quizás ahí el valor de la esperanza sea positivo, y en ese caso, ahí sí voy a tener más posibilidades de ganar si yo a ese juego eh, lo puedo llegar a apostar varias veces. Algo que me estaba olvidando relacionado con este tipo de ejercicios es que cuando el valor esperado me da un valor negativo, como el que nos dio acá de menos 7,50, se dice que ese juego es desfavorable a quien apuesta. Cuando la esperanza me da igual a 0, que ese juego es un juego justo, y cuando el valor esperado me da un valor positivo, que ese juego es un juego favorable al apostador. ¿Sí? Sí, voy a tener tres posibles valores, negativo, 0, positivo. Dependiendo del signo, va a ser favorable o desfavorable, y que me dé la esperanza igual a 0 sería que hiciera un juego justo. O sea, ni gano ni pierdo. ¿Sí? Sería un juego equitativo, tanto para quien apuesta como para quien oficia de banca. ¿Sí? No sé si les gustó un poco este juego. Vieron cómo metimos varios conceptos acá. Acá está latente lo que vimos de probabilidad, ¿no? Si yo no entiendo eso que ustedes lograron ver bien, de que para poder ganar mi probabilidad es baja, porque esa probabilidad es de un sexto, que es que salga el 1 al lanzar un dado, pero eso ya indica que algunas cosas están interpretando de lo que fuimos viendo. Y eso es importante, ¿no? Como empezar a relacionar un poco lo que vimos en teoría de probabilidad y lo que estamos viendo ahora con variable aleatoria. Obviamente que cuando pasemos a la unidad siguiente, ahí ya cada vez todo se relaciona con todo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es ir de a poco, más allá de que estamos bastante atrasados en lo que respecta al programa. Pero bueno, no sé. Eso ya no es ni culpa de ustedes ni culpa mía. Bueno, no sé si queda algo más que quieran. Profe, le hago una consulta. Con respecto a la clase, ¿usted en unos días la sube? Sí, para que me hiciste acordar ahí. Sí, ahí ya